Gracias, María Antonieta. Saludamos a Juan Cristóbal. Juan Cristóbal, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación para dialogar sobre el tema del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días, Juan Cristóbal. Muchas gracias, Hernán. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los televidentes de Telerama. ¿Cuál es su opinión con respecto a este juicio que ya está en su etapa final sobre el tema de incumplimiento de funciones que tendría que rendir su versión a la Comisión de Fiscalización el próximo 31 de este mes de octubre? Bueno, esta es una semana fundamental y seguramente vamos a estar expectantes todos los ecuatorianos de lo que pueda suceder con una ministra que a todas luces no solo ha sido negligente en el ámbito de sus funciones, sino que ha puesto en evidencia esa posibilidad que ha tenido a través de su injerencia en el Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno, de poder llevar adelante la más brutal persecución y sobre todo en los hechos de octubre, que derivaron en hechos lamentables. Hay familias que perdieron a sus seres queridos. Hay decenas de personas que perdieron parte de sus miembros, sus ojos, por ejemplo, y que eso tiene que responderse ante el ámbito de la fiscalización, pero sobre todo también este tipo de delitos no prescriben en el ámbito de delitos contra los derechos humanos. Precisamente el día de hoy acudirá a la Comisión de Fiscalización el Defensor del Pueblo, que pondrá en evidencia un informe con respecto a los hechos de octubre. Ese informe establece una serie de responsabilidades y delitos de lesa humanidad, porque se violaron una serie de derechos humanos que fueron de manera permanente alertados por parte no solo del Defensor del Pueblo, sino de otros organismos de carácter nacional e internacional con los hechos sucedidos en octubre, en el cual se utilizaron, por ejemplo, bombas lacrimógenas caducadas. Entendemos que hubo una orden para que se utilice ese material y esa orden seguramente tuvo que venir de parte del alto mando policial con la venia de la ministra. Otro elemento que se lleva adelante en la discusión en la comisión tiene que ver con la utilización precisamente de estos gases caducados en centros de refugio en los cuales se encontraban niños y mujeres que pernoctaban en los alrededores en donde se llevaba adelante esa movilización, esa manifestación, y que fueron causantes de una serie de problemas de carácter respiratorio a niños, que es una población vulnerable, a mujeres, a adultos mayores. Eso no se puede permitir, eso no se puede dejar pasar así nomás. Entonces esta semana es fundamental porque la señora Romo tiene que darle la cara al país, porque sus manos de la señora Romo están manchadas de sangre de los hermanos ecuatorianos. Ahora, Juan Cristóbal, ¿ustedes cómo van a participar como partido político en este juicio? ¿Van a ser parte de la interpelación o cuál es un poco la estrategia que van a presentar en este juicio político? Gracias, Hernán. Nosotros hemos tenido la valentía y la frontalidad, tanto con la señora Romo como otros ministros, como el ministro de Cultura, el exministro de Cultura, como el ministro Martínez, que hoy pretende ir al Fondo Monetario Internacional, de ser los proponentes de esos procesos de fiscalización, de juicio político, aquellos ministros que han sido negligentes. En el caso de la señora Romo, por los hechos que les acabo de relatar. En el caso del señor Martínez, porque él priorizó el pago de la deuda y no la vida. Y asimismo, las manos del señor Martínez, que hoy pretende ir a organismos internacionales en Washington, también están manchadas de sangre de los hermanos ecuatorianos que han fallecido víctimas de la pandemia porque no garantizó los recursos. La posición de nuestra bancada ha sido siempre frontal y quizás hemos sido la única bancada que de manera frontal y permanente hemos sido la oposición a este gobierno. El resto han sido coyunturalmente cercanos al gobierno, han cogobernado y siguen cogobernando. Me preocupa mucho los votos de creo en este proceso de fiscalización, porque ellos siguen en una alianza con el gobierno. Creo y Pachacutic también hay que tener mucho cuidado. Vamos a estar vigilantes de lo que pueda pasar ahora al interior de la comisión. Juan Cristóbal, por asunto de tiempo, quisiera también aprovechar porque hay otro juicio que está en proceso, que hablamos de la supuesta repartición de los hospitales por parte del gobierno, aparentemente algunos partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Porque entendemos que el objetivo es llegar a un nuevo proceso. Sí, bueno, también presentamos un nuevo proceso de fiscalización. Nuestra compañera Amapola Naranjo, tanto en el juicio por los hechos de octubre como en este nuevo proceso,
en el cual se evidencian temas mayores. Si bien es cierto, el primer proceso se presentó en el mes de enero, y ahí también hemos tenido un presidente de la Asamblea Nacional cómplice y negligente de lo que está pasando en el Ecuador, que no ha calificado a tiempo, pero cuando se desarrolla este proceso, nosotros vemos cómo se dan otros hechos que salen a la luz pública y que develan, inclusive en investigaciones de carácter fiscal, porque la Fiscalía está detrás de este tema, en el cual se evidencia el reparto de los hospitales. Asambleístas que recibían $90.000, entonces ahora ya no se habla solo del hombre del maletín, sino de la mujer del maletín, porque detrás de esa entrega de esos recursos, a cambio de votos en favor de determinadas leyes, y para que no se lleve adelante precisamente otro proceso de fiscalización a la misma señora Romo, entonces es evidente que aquí alguien repartió esos hospitales. Ahora, y ha repartido otros cargos en el Ejecutivo. Entonces ese proceso tiene que calificarse y tiene que avanzar también. Por asunto de tiempo, rápidamente, ayer María Paula Romo escribió en su cuenta de Twitter, dice: el juicio político y los ataques en mi contra realmente no son por bombas, son la venganza por sus líderes sentenciados, son la respuesta por haber impedido que dieran un golpe en octubre, son la consecuencia de destapar la estafa del ISPOL. Mire, las responsabilidades en ISPOL también saldrán a la luz en su tiempo. Yo veo una ministra Romo acorralada, asustada, porque incluso sé que ya se encuentra buscando departamento en Estados Unidos, nuevamente en Washington. Han sido tan serviles que hoy precisamente ese país será quien les acoge tanto al señor Martínez, a la señora Romo. Entonces, en ese ámbito y en ese afán de desesperación, no le queda más que recurrir a este tipo de elementos que al final no tienen ningún asidero. Ella ha sido responsable de la muerte, y sus manos están manchadas de sangre de decenas de ecuatorianos en el ámbito de su gestión. Y eso lo vamos a demostrar no solo en el proceso de los hechos de octubre, sino también posterior. La Asamblea tendrá que calificar, el CAL tendrá que conocer y calificar, y ojalá se pueda sustanciar también inmediatamente el proceso con respecto al reparto de los hospitales. ¿Quién repartió los hospitales si no es la ministra que manejaba precisamente las relaciones con los asambleístas y con esa primera función del Estado, Hernán? Juan Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias a usted. por estar aquí. Agradecemos a Juan Cristóbal Lloreda, él es asambleísta de la provincia de La Suay. Volvemos enseguida.